Mi mejor amiga estaba convencida de que estaba enamorada del novio mucho mayor de su mamá y en secreto empezó a salir con él, pero luego quedó embarazada de él, así que no tuvimos otra opción que exponer su repugnante secreto y arruinarlo para siempre. En un 10º grado, mi mejor amiga empezó a venir a la escuela con ropa de Urban Outfitters y Brandy Melville. Eran marcas que ni yo, ni ella, ni ninguna otra chica de nuestro grupo de amigas podíamos pagar, así que de inmediato la acosamos para que nos diera respuestas. Ah, mi mamá tiene un novio nuevo y está tratando de conquistarme, nos dijo. Me reí, porque yo misma sabía lo que se sentía. Sácale hasta el último centavo, se rió otra de nuestras amigas. No volvimos a sacar el tema, hasta una semana después, cuando llegó a la escuela con una sonrisa sospechosamente radiante en el rostro. No es que Jane fuera necesariamente una persona negativa, pero definitivamente era muy introvertida. Sinceramente pensé que había conseguido novio, hasta su piel estaba más clara, pero no quería avergonzarla frente al grupo, así que después de la escuela le pregunté con ligereza si estaba saliendo con alguien. Su cara se puso automáticamente súper roja. Por favor, no me vuelvas a preguntar eso, dijo. Su tono era de advertencia, frío, muy diferente al de Jane. Durante los días siguientes, empecé a prestarle muchísima atención, y un día llevaba una pulsera Pandora de dijes, llena de dijes, mal escondida bajo la manga. Bueno, los ingresos de su familia eran más o menos como los de la mía, así que no tenía ningún sentido, y muchas de nuestras amigas estaban empezando a robar en tiendas, así que supuse que ella estaba haciendo lo mismo. Así que ahora eres una pequeña cleptómana, le pregunté un día riéndome. Su cara se puso roja como antes, pero en lugar de vergüenza, era ira. Te dije que dejaras de decirme cosas así, dijo antes de levantarse e irse. Cuando llegué a casa, noté que había perdido un seguidor en Instagram, y mis instintos me dijeron que revisara si era Jane. Y lo era. ¿Y recuerdan que dije que Jane y yo éramos mejores amigas? Pues lo éramos. Nos habíamos puesto la ropa interior de la otra y nos prestábamos calcetines. Una vez que vino de vacaciones con mi familia, solo había un baño, así que yo me duchaba mientras ella se cepillaba los dientes. Y ninguna de las dos se sintió incómoda. Era prácticamente como mi hermana. Así que dejar de seguirme era una señal de alarma muy grande. Y estaba claro que no iba a decirme la verdad. Así que en lugar de ser una amiga paciente y normal, me presenté en su casa con un plato de galletas de $3 envueltas en papel de aluminio, e hice como si las hubiera hecho para ella. Un hombre que no reconocí abrió la puerta. Estaba en boxers y nada más. Ni siquiera pareció incómodo cuando me vio. Detrás de él estaba Jane con una bata de seda que apenas cubría su cuerpo y el maquillaje corrido. Se me heló el corazón, y ella corrió instantáneamente al baño. ¡Hola!, grité con exagerado entusiasmo, tratando de compensar la tensión que se había formado. Solo quería dejar esto. Te espero que lo disfruten. Luego salté a mi auto y conduje lo más rápido que pude hasta doblar la esquina. Mi mejor amiga estaba siendo manipulada por un adulto. ¿Qué se supone que haces en estas situaciones? Podía ir a la policía, pero sin la confesión de Jane, no serviría de nada. Así que llamé a nuestra amiga Emily. Ella era la única en quien podía confiar que vería la situación como realmente peligrosa, en lugar de un chisme jugoso. Además, era el tipo de amiga que de alguna manera siempre sabía qué hacer, y esta vez no fue diferente. Dijo que teníamos que convencer a Jane de que lo que está pasando está muy mal, y que está siendo manipulada. Bueno, a fin de mes, Emily tenía que presentar un proyecto en clase sobre los peligros del mundo en línea. Me dijo que confiara en ella, y que mientras tanto tratara de recuperar la confianza de Jane. Y eso hice. Al día siguiente en la escuela, Jane estaba súper tensa y podía notar que estaba esperando a ver mi reacción. Después de darse cuenta de que no iba a decir nada, se mostró cálida conmigo. Era como en los viejos tiempos. A partir de ahí, noté que dejó de intentar ocultar su colección cada vez mayor de joyas caras, que empezó a usar un relicario todos los días que tenía una foto dentro. Sentí que la presentación de Emily no podía llegar lo suficientemente pronto. Empezó con el ciberacoso y compartir contraseñas, así que no tenía idea de hacia dónde iba, hasta que llegó al tema de la manipulación en línea. Dedicó una diapositiva entera a personas mayores que buscan a jóvenes, les envían dinero y fingen que las aman para recibir favores. Fue perfecto porque no solo toda la clase jadeó con disgusto, sino que la maestra incluso intervino para decir lo inaceptable que era este comportamiento. Todo el tiempo, observé a Jane como un halcón. La vi volverse cada vez más incómoda, moviendo la pierna arriba y abajo súper rápido y mordiéndose todas las uñas. Supe que las cosas estaban funcionando realmente bien cuando pidió ir al baño y salió corriendo llorando, porque sabía que era por su propio bien. Pero tan pronto como empezó el almuerzo, llegó el mensaje. Jane me estaba bombardeando con mensajes pidiéndome que me reuniera con ella en el baño. La encontré abrazándose las piernas contra el estómago en el cubículo. Su cara estaba completamente roja y ni siquiera podía respirar. Michaela, yo, le acaricié el cabello esperando que finalmente lo soltara. Te estoy embarazada. Se me cayó la mandíbula. Me aparté un poco para ver si estaba bromeando. Ni siquiera pude decir la palabra padrastro, pero ella asintió de todos modos. La abracé súper fuerte y solo le recordé que estábamos juntas en esto. Esto hizo que se relajara un poco. Nos quedamos así como para siempre, hasta que su respiración finalmente se estabilizó. Saqué unas toallas de papel ásperas del dispensador y la ayudé a limpiarse la cara. Sonó el timbre para la 5ª hora, pero ninguna de las dos se movió. ¿De cuánto estás?, pregunté suavemente, tratando de mantener la voz tranquila aunque mi corazón latía con fuerza. Creo que de 8 semanas, susurró, mirando el sucio suelo del baño. Me hice 3 pruebas. Todas dieron positivo. ¿Él lo sabe?, pregunté, temiendo ya la respuesta. Jane asintió, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, y dijo que es mi culpa, que lo atrapé. Se rió amargamente, como si yo quisiera esto. Respiré hondo. Jane, tenemos que decírselo a alguien, a una consejera o algo. Para mi sorpresa, asintió. Lo sé, ya no puedo más, Michaela. Anoche él se levantó la manga, revelando un moretón oscuro que rodeaba su muñeca. Se enojó cuando le dije que quería quedármelo. Me hirvió la sangre, pero mantuve mi rostro
rostro neutral. Vamos a ver a la señora Reyes, sugerí, refiriéndome a la consejera escolar que a todos les caía bien. Ahora mismo. Jane dudó, luego asintió. Caminamos juntas a la oficina de la consejera, mi brazo alrededor de sus hombros. La señora Reyes nos miró a la cara manchada de lágrimas de Jane e inmediatamente nos hizo pasar a su oficina, cerrando la puerta detrás de nosotras. La consejera, la señora Reyes, nos observó con una expresión amable. Estás haciendo lo correcto, le susurré a Jane. Te lo prometo. La señora Reyes se aclaró la garganta. Jane, necesito preguntar, ¿estás en peligro inmediato? ¿Deberíamos contactar a las autoridades? El cuerpo de Jane se puso rígido contra el mío. Sin policía, por favor. Sabrá que fui yo quien lo dijo. La señora Reyes y yo intercambiamos miradas. Pude ver que estaba legalmente obligada a reportar ciertas cosas, pero el miedo en los ojos de Jane era inconfundible. El refugio que encontró Emily no requiere intervención policial de inmediato, expliqué rápidamente. Pueden ayudarla a decidir los próximos pasos de forma segura. La señora Reyes asintió lentamente. Puedo llevarlas a ambas después de la escuela. Mientras tanto, Jane, puedes quedarte aquí en mi oficina. Jane me agarró la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No me dejes sola. Me quedaré, prometí, mirando a la señora Reyes, quien asintió dando su permiso. Les escribiré faltas justificadas por el resto del día, dijo, saliendo para darnos privacidad. Una vez a solas, Jane se derrumbó en lágrimas de nuevo. Se va a enojar muchísimo, M.C. Callister. Cale, no entiendes cómo se pone cuando se enoja. El moretón alrededor de su ojo se había desvanecido a un enfermizo verde amarillento, escondido bajo una capa de corrector que ahora le corría por la cara con las lágrimas. Me pregunté qué otras marcas estarían escondidas bajo su ropa. ¿Qué pasó con el bebé, Jane? Pregunté suavemente. Se quedó mirando al suelo, los hombros hundidos hacia adelante. Le dije que estaba embarazada. Dijo que estaba tratando de atraparlo, su voz se volvió hueca, apenas por encima de un susurro. Me llevó a una clínica 2 pueblos más allá. Pagó en efectivo. Usó nombres falsos. Dijo que si alguna vez le contaba a alguien, le diría a mi mamá que era una cualquiera. Me hirvió la sangre, pero mantuve mi rostro neutral, tragándome la rabia que amenazaba con desbordarse. ¿Querías quedártelo? Jane se encogió de hombros impotente. No lo sé. No tuve oportunidad de decidirlo. ¿Y el ojo morado? Vomité en su auto después. Dijo que lo hice a propósito. Nos sentamos en silencio por un rato, la cabeza de Jane en mi hombro, su respiración estabilizándose gradualmente. Le envié un mensaje a Emily diciendo que estábamos en la oficina de la consejera y sobre el plan de ir al refugio después de la escuela. Emily respondió de inmediato. Yo también voy. No se vayan sin mí. Alrededor de la hora del almuerzo, la señora Reyes nos trajo sándwiches de la cafetería. Jane apenas tocó el suyo, mordisqueando la corteza antes de dejarlo a un lado. El sándwich se quedó ahí en el escritorio, con solo un bocado. Recordé cómo Jane solía comerse todo lo que veía. Siempre terminaba mis obras y bromeaba sobre tener un estómago sin fondo. Ahora parecía que había perdido al menos 7 kilos desde el comienzo del año escolar. ¿Y si mi plan la había empujado a un lugar aún más peligroso? ¿Quién me reporta como desaparecida? Preguntó de repente. El refugio ayudará con eso, le aseguré, aunque no estaba del todo segura de cómo funcionaba. Se enfrentan a situaciones como esta todo el tiempo. Jane asintió, pero podía ver que estaba pensando en los peores escenarios posibles en su cabeza. No dejaba de mirar su teléfono, que vibraba ocasionalmente con mensajes que no me dejaba ver. ¿Es él? Pregunté después de que la tercera notificación la hizo estremecerse. Jane asintió, sus dedos temblando mientras silenciaba su teléfono. Cree que estoy en la escuela. Si no respondo pronto, podría aparecer aquí. Se me cayó el estómago como una piedra. Entonces vámonos ahora. No tenemos que esperar hasta después de la escuela. Le envié un mensaje a Emily, quien respondió que nos encontraría en el auto de la consejera en 5 minutos. La señora Reyes aceptó llevarnos de inmediato cuando expliqué nuestras preocupaciones. Mientras caminábamos por los pasillos vacíos hacia el estacionamiento del personal, Jane se detuvo de repente, llevándose la mano al cuello. Mi relicario susurró, tocándose el cuello desnudo. Lo dejé en mi casillero. Necesito ir a buscarlo. Jane, deberíamos irnos ya. Lo necesito, insistió, con los ojos desorbitados por el pánico. Por favor, Michaela. Solo tardaré un segundo. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos desviamos hacia su casillero, donde Jane rápidamente marcó la combinación y recuperó el relicario dorado. En lugar de ponérselo, lo dejó caer en una lata de refresco vacía de un cubo de basura cercano. Ya no lo quiero, dijo en voz baja, pero tampoco quiero que él lo tenga. Nos encontramos con Emily y la señora Reyes en el auto. El viaje al refugio duró unos 20 minutos, durante los cuales Jane se puso cada vez más ansiosa. Se mordía las cutículas hasta que una empezó a sangrar. Le pasé un pañuelo de mi mochila y se lo envolvió alrededor del dedo sin siquiera mirarlo. Por la ventanilla del auto, vi cómo cambiaban los vecindarios, de nuestro familiar suburbio a una zona con más edificios de apartamentos y pequeños negocios. La señora Reyes conducía con cuidado, revisando el espejo retrovisor a menudo para asegurarse de que no nos siguieran. El refugio de mujeres era un edificio anodino con cámaras de seguridad y un sistema de portero automático en la entrada. Nada en el exterior indicaba lo que era. Parecía cualquier otro edificio de oficinas, con paredes color beige simple y un pequeño estacionamiento. La señora Reyes habló por el interfono y nos abrieron. Dentro, una mujer llamada Tara nos recibió. Tenía ojos amables y una actitud sensata que de alguna manera me tranquilizó. Llevó a Jane a una habitación privada para hablar, mientras Emily, la señora Reyes y yo esperábamos en una pequeña sala de estar con muebles gastados pero limpios. ¿Estará segura aquí? Le pregunté a la señora Reyes, retorciendo el dobladillo de mi camisa entre los dedos. Sí, me aseguró. Este lugar tiene excelentes protocolos de seguridad. Emily sacó su cuaderno, hojeándolo hasta una página llena de su letra ordenada. Traje toda mi documentación, todo lo que he recopilado sobre Kevin, fechas, las publicaciones de Instagram, todo. La señora Reyes pareció impresionada. Eso será muy útil, Emily. Miré alrededor de la sala de espera, fijándome en los carteles sobre violencia doméstica
logística y planificación de seguridad. Había folletos en varios idiomas apilados en una mesa pequeña, y un área de juegos para niños en una esquina con juguetes gastados pero limpios. Un tablón de anuncios en una pared tenía historias de éxito prendidas, notas anónimas de mujeres que habían reconstruido sus vidas después de dejar situaciones de abuso. Me pregunté si Jane algún día escribiría su propia nota para ese tablón. Después de aproximadamente una hora, Tara regresó sin Jane. Se está instalando en una habitación, explicó. Ha aceptado quedarse con nosotros por ahora. ¿Podemos visitarla?, pregunté, ya extrañando a mi amiga. No durante las primeras 72 horas, dijo Tara amablemente. Es el protocolo para situaciones de alto riesgo. Necesita tiempo para descomprimirse sin influencias externas. Se me hundió el corazón, pero lo entendí. ¿Al menos puede enviarnos mensajes? Puede usar el teléfono del refugio para llamarlas en horarios designados, explicó Tara. No se permiten dispositivos personales inicialmente. Es por la seguridad de todos. Kevin probablemente tiene software de rastreo en su teléfono. Dejamos nuestra información de contacto y nos preparamos para irnos a regañadientes. Antes de hacerlo, Tara nos permitió una despedida rápida. Jane estaba sentada en una cama individual en una habitación pequeña pero limpia, viéndose a la vez aterrorizada y aliviada. La habitación era simple, solo la cama, una cómoda pequeña y un escritorio con una silla. Una ventana daba a un pequeño patio, pero las persianas estaban parcialmente cerradas por privacidad. Estoy muy orgullosa de ti, le dije, abrazándola fuerte. Gracias por no rendirte conmigo, susurró, su aliento cálido contra mi oído. El viaje de regreso a la escuela fue en silencio. La señora Reyes nos dejó a Emily y a mí con notas de ausencia justificada por las clases perdidas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emily mientras caminábamos hacia nuestros casilleros. Esperamos, supongo, dije, sintiéndome extrañamente vacía. Después de semanas de preocupación y planificación, Jane finalmente estaba en un lugar seguro, pero la situación estaba lejos de estar resuelta. Esa noche mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Jane, llamando desde el teléfono del refugio. ¿Cómo estás?, pregunté, acurrucándome en mi cama. Asustada, admitió, pero son muy amables aquí. También hay otra chica de mi edad. ¿Te ha llamado tu mamá?, Jane suspiró. Sí, le dije que me estoy quedando contigo unos días. Se lo creyó. De todos modos, está trabajando turnos dobles esta semana. Y él ha llamado como 20 veces, dijo Jane, con la voz temblorosa. La gente del refugio dice que no debería contestar. Me están ayudando a decidir qué hacer ahora. Descubrieron que había instalado aplicaciones de rastreo en mi teléfono. Así era como siempre sabía dónde estaba. Después de colgar, intenté concentrarme en la tarea, pero no podía. Mi libro de matemáticas estaba abierto en mi escritorio, pero las ecuaciones se mezclaban mientras mi mente volvía una y otra vez a Jane. Me preguntaba qué estaría haciendo en ese momento, si tendría miedo en ese lugar extraño, si se estaría arrepintiendo de su decisión de irse. Revisaba mi teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que no volvería a llamar esta noche. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó de nuevo. La mamá de Jane. Michaela, ¿Jane está realmente contigo?, preguntó la señora Walker, con la voz tensa de sospecha. Mi corazón se aceleró. Sí, señora Walker. Estamos trabajando en un proyecto grande juntas. La mentira me supo amarga en la boca. Qué curioso, porque Kevin acaba de pasar por tu casa y dijo que todas las luces estaban apagadas excepto en la que debe ser la habitación de tus padres. El hielo me recorrió las venas. ¿Había pasado por mi casa, buscando a Jane? Estamos en el sótano, improvisé. Mejor señal de wifi allá abajo. La señora Walker no pareció convencida, pero dijo que volvería a llamar mañana. Después de colgar, llamé inmediatamente al refugio y pedí que le advirtieran a Jane. La mujer que contestó tomó mi mensaje en serio, prometiendo avisarle a Jane de inmediato. Luego revisé todas las cerraduras de nuestras puertas y ventanas, cerrando bien las cortinas. La idea de Kevin pasando por mi casa, vigilando, me puso la piel de gallina. No pude dormir esa noche, sobresaltándome con cada crujido y sonido fuera de mi ventana. No dejaba de imaginarme su auto negro estacionado al otro lado de la calle, sus ojos vigilando mi casa. Al día siguiente en la escuela, ya circulaban rumores sobre la ausencia de Jane y mi desaparición con ella el día anterior. Escuché susurros mientras caminaba por el pasillo. Embarazada. Se escapó. Novio secreto. Ignoré los susurros y me encontré con Emily en el almuerzo. Kevin pasó por mi casa anoche buscando a Jane, le dije en voz baja. Emily abrió mucho los ojos. Eso es espeluznante. ¿Crees que sospecha algo? Definitivamente. Y también tiene a la mamá de Jane convencida de que algo raro pasa. Pasamos el almuerzo pensando en ideas sobre qué hacer a continuación. Emily había estado investigando casos similares y descubrió que sin que Jane hiciera una declaración oficial a la policía, no se podían tomar muchas acciones legales contra Kevin. El refugio la ayudará con las opciones de una orden de alejamiento, dijo Emily, pero ella tiene que estar dispuesta a dar la cara. Después de la escuela, recibí otra llamada de Jane. Sonaba más centrada que el día anterior. La consejera de aquí es increíble, dijo. Me está ayudando a ver lo mal que estaba todo con Kevin, como me manipuló desde el principio. Eso es genial, Jane, pero no estoy lista para ir a la policía, continuó. Todavía no. Necesito resolver algunas cosas primero. Entendí su vacilación, pero parte de mí se preocupaba por cuánto tiempo podría esconderse en el refugio. Tu mamá me llamó anoche. Kevin te está buscando. Jane se quedó en silencio un momento. Lo sé. El refugio dijo que ha llamado a su línea principal un par de veces. No confirman ni niegan si alguien se está quedando allí, pero es cuestión de tiempo antes de que lo descubra. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de imaginarme a Kevin pasando por mi casa, observando, esperando. Revisé 2 veces todas las cerraduras antes de acostarme y me sobresaltaba con cada crujido y gemido de nuestra vieja casa al asentarse. Mi habitación estaba en el segundo piso, pero aún así mantenía las cortinas bien cerradas, paranoica de que alguien estuviera observando desde afuera. Intenté distraerme con tareas y Netflix, pero mi mente no dejaba de dar vueltas con los peores escenarios posibles. A la mañana siguiente, tenía un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste. No te metas en lo que
no te importa. Me temblaban las manos al leerlo. El mensaje era lo suficientemente vago como para poder referirse a cualquier cosa, pero yo sabía exactamente de quién era y lo que significaba. Le mostré a Emily tan pronto como llegué a la escuela. Tiene que ser Kevin, dijo, agregando el mensaje a su documentación. Deberíamos decírselo a alguien, dudé. Esperemos a ver si hace algo más. No quiero empeorar las cosas para Jane, pero para la hora del almuerzo, las cosas se habían intensificado. La mamá de Jane apareció en la escuela, exigiendo hablar conmigo. La oficina me llamó y encontré a la señora Walker con aspecto demacrado y enojado, ojeras oscuras bajo los ojos. Su uniforme de enfermera estaba arrugado, como si hubiera venido directamente de un turno nocturno. ¿Dónde está mi hija?, exigió en cuanto me vio. Señora Walker, no me mientas, espetó. Kevin me contó todo, sobre cómo has estado llenándole la cabeza a Jane de mentiras, tratando de ponerla en nuestra contra. Jane se me abrió la boca. ¿Qué? Me mostró los mensajes, continuó. Jane le dijo cómo has estado celosa de su relación, cómo has estado inventando historias sobre él. Mi mente se aceleró. ¿Qué mensajes? Jane nunca diría esas cosas. Entonces caí en la cuenta. Kevin debía tener acceso a las cuentas de Jane. El refugio había encontrado aplicaciones de rastreo en su teléfono. ¿Qué más podría haber instalado? Señora Walker, eso no es cierto, dije con cuidado. Kevin no es quien usted cree. Sus ojos se entrecerraron. Kevin no ha sido más que un apoyo para nuestra familia. Es la única figura paterna que Jane ha conocido. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente quería decir. ¿Ha hablado con Jane usted misma? No a través de Kevin, sino directamente. Una chispa de duda cruzó su rostro. Me envió un mensaje diciendo que está bien y que necesita espacio. ¿Desde su propio teléfono? La señora Walker titubeó. Bueno, desde su número. Respiré hondo. Señora Walker, creo que debería intentar hablar con Jane directamente. Es todo lo que digo. Se fue con aspecto preocupado, lo que conté como una pequeña victoria. Inmediatamente llamé al refugio para advertirle sobre la escalada de Kevin y su aparente acceso a las cuentas de Jane. Esa tarde, Emily y yo fuimos a la estación de policía local para preguntar hipotéticamente qué se podía hacer en una situación como la de Jane. La estación era pequeña, con iluminación fluorescente y el olor a café impregnando todo. El oficial en la recepción inicialmente parecía aburrido, pero se animó cuando mencionamos que nuestra situación hipotética involucraba a una menor. La oficial con la que hablamos, una mujer llamada Detective Morales, escuchó atentamente. Tenía ojos amables pero una expresión seria, tomando notas mientras explicábamos la situación sin usar nombres. Sin que la víctima de la cara, tenemos las manos atadas, explicó, pero si tienen evidencia de un delito, podemos investigar. Emily mencionó las publicaciones de Instagram y el mensaje amenazante que yo había recibido. La detective Morales nos dio su tarjeta. Si su amiga decide dar la cara, o si sienten que están en peligro, llámenme directamente. Pasó una semana. Jane llamaba a diario desde el refugio, sonando más fuerte cada vez. Estaba trabajando con consejeras y defensoras legales, preparándose para lo que viniera después. Su madre finalmente había logrado contactarla directamente y estaba empezando a juntar las piezas de la verdad, aunque Jane aún no le había contado todo. Yo seguía yendo a la escuela, tratando de concentrarme en las clases y las tareas, pero mi mente estaba constantemente en Jane y en si estaba segura. Entonces, una mañana, llegué a la escuela y encontré a Kevin esperando en el estacionamiento, recargado contra su costoso auto negro. Se me cayó el estómago, pero seguí caminando, con la cabeza baja, esperando que no me reconociera. Consideré dar la vuelta, pero había otros estudiantes alrededor, y pensé que estaría más segura entre la multitud. Michaela, ¿verdad?, me llamó, con voz amistosa. ¿La amiga de Jane? Me detuve, con el corazón latiéndome fuerte. De cerca, pude ver lo que Jane podría haber encontrado atractivo. Era guapo de una manera pulida, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos fríos. Llevaba un reloj de aspecto caro y ropa de diseñador, luciendo completamente fuera de lugar en el estacionamiento de nuestra escuela. Jane ha estado pasando por un momento difícil, dijo en tono conversacional, como si fuéramos viejos conocidos. Su madre y yo estamos muy preocupados por ella. No la he visto, mentí, apretando la correa de mi mochila con tanta fuerza que me dolían los dedos. Qué extraño, porque su madre dijo que se estaba quedando contigo. Su sonrisa permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. No le mentirías a un padre preocupado, ¿verdad? Tengo que ir a clase, dije, tratando de pasar de largo. Él se interpuso en mi camino, su colonia abrumándome. Sé que crees que le estás ayudando, pero no es así. Jane tiene problemas, ilusiones. Ya ha hecho acusaciones antes. Se me puso la piel de gallina. De verdad tengo que irme. Solo dile que me llame, dijo, finalmente haciéndose a un lado. Dile que la perdono. Podemos resolver esto. Prácticamente corrí hacia el edificio, enviándole un mensaje a Emily mientras avanzaba. Me encontró junto a mi casillero, con la cara pálida. Estaba esperándote, susurró. Eso es intimidación. Deberíamos llamar a esa detective. Asentí, todavía temblando. Está tratando de manipularme, hacerme creer que Jane es el problema. Durante el almuerzo, llamamos a la detective Morales y reportamos el encuentro. Ella lo tomó en serio, pero nos recordó que sin que Jane presentara una denuncia, no había mucho que pudieran hacer sobre Kevin específicamente. Pero puedo hablar con él sobre acoso si se te vuelve a acercar en la escuela, ofreció. Eso es un asunto aparte. Después de la escuela, llamé a Jane y le conté sobre el encuentro. Está desesperado, dijo, con una voz más fuerte de lo que le había escuchado en semanas. La gente del refugio dice que en realidad es una buena señal. Significa que está perdiendo el control. Tu mamá vino a la escuela la semana pasada, le dije. Creo que está empezando a cuestionar las cosas. Jane se quedó en silencio un momento. Voy a contarle todo. El refugio se ha ofrecido a mediar una conversación. ¿Creen que me creerá si lo escucha directamente? ¿Estás segura de que estás lista? No, admitió Jane, pero no puedo esconderme para siempre. 2 días después, Jane me llamó con noticias. Mi mamá vino al refugio. Hablamos durante horas. Su voz se quebró. ¿Me cree, Michaela? Lo echó de la casa. El alivio me invadió. Eso es increíble, Jane. Está solicitando
tramitando una orden de alejamiento, continuó Jane, y decidí hacer una declaración a la policía. No una denuncia completa todavía, pero suficiente para abrir un expediente. Sentí que podía respirar bien por primera vez en semanas. Estoy muy orgullosa de ti. Voy a volver a la escuela la próxima semana, agregó. Mamá está viendo la posibilidad de transferirme a Westlack para un nuevo comienzo, pero eso podría tomar tiempo. Los días siguientes pasaron en una vorágine de preparativos. Emily y yo vaciamos el casillero de Jane, recogiendo sus libros y objetos personales. Empaquetamos cuidadosamente todo en una caja. Sus libros de texto, algo de ropa de repuesto de la clase de educación física, algunas fotos pegadas en el interior de la puerta de su casillero. La consejera hizo arreglos para que Jane tuviera tareas modificadas para ponerse al día con el trabajo perdido. Incluso fui de compras con mi mamá para comprarle a Jane un regalo de bienvenida. Una simple pulsera de plata para reemplazar la pulsera de dijes que había abandonado. No era cara, solo una banda delgada de plata con un pequeño dije de corazón, pero esperaba que simbolizara un nuevo comienzo. La mañana en que Jane iba a regresar, esperé ansiosa en el estacionamiento. Cuando el auto de su mamá se detuvo, corrí hacia él. Jane salió viéndose diferente. Llevaba el cabello más corto y vestía una camiseta sencilla y jeans en lugar de la ropa llamativa que Kevin le había comprado. El relicario y la pulsera de dijes ya no estaban. Me abrazó fuerte. Gracias, susurró, por todo. El día no fue fácil. La gente miraba y susurraba. Unos pocos compañeros insensibles preguntaron dónde había estado, si los rumores sobre su embarazo eran ciertos. Emily y yo la flanqueábamos como guardaespaldas, bloqueando preguntas y creando un amortiguador entre Jane y el resto de la escuela. En el almuerzo, Jane parecía abrumada por el ruido de la cafetería, así que comimos afuera. El aire primaveral era cálido, y encontramos un lugar tranquilo bajo un árbol alejado del área principal del almuerzo. Kevin no deja de enviarle mensajes a mi mamá, dijo en voz baja. El número está bloqueado, pero crea nuevos. La policía dijo que no es suficiente para violar la orden de alejamiento temporal, ya que no se está comunicando directamente conmigo, y los mensajes no son explícitamente amenazantes. ¿Ha intentado contactarte?, preguntó Emily. Jane negó con la cabeza. No directamente, pero a veces tengo miedo de ir a casa. ¿Y si está esperando? Tu mamá cambió las cerraduras, ¿verdad?, pregunté. Sí, y pusimos una cámara de seguridad en la puerta principal, confirmó Jane. Pero, entendía su miedo. Yo misma me había estado sobresaltando por las sombras desde que Kevin se me acercó en el estacionamiento. Esa tarde, mientras caminábamos al estacionamiento después de la escuela, Jane se quedó helada de repente. Ese es su auto, susurró, señalando a un sedán negro estacionado cerca de la salida. Inmediatamente la jalé de vuelta hacia el edificio. Vamos a la oficina. Llamaremos a tu mamá y a la policía. Reportamos el avistamiento al oficial de seguridad de la escuela, quien fue a investigar, pero el auto ya no estaba. Jane temblaba tanto que la enfermera sugirió que se acostara hasta que su madre pudiera recogerla. No va a parar, dijo Jane, con lágrimas corriendo por su rostro. Va a seguir encontrando formas de acercarse a mí. Le apreté la mano con fuerza. No se lo permitiremos. La mamá de Jane llegó con aspecto frenético. Abrazó a Jane ferozmente y luego se volvió hacia mí. Gracias por cuidarla, Michaela. Siempre prometí. Esa noche, recibí una llamada de Jane alrededor de la medianoche. Estaba afuera de nuestra casa, susurró, solo sentado en su auto, observando. Mamá llamó a la policía, pero se fue antes de que llegaran. ¿Presentaron una denuncia? Sí, pero dijeron que técnicamente todavía no está violando la orden de alejamiento, ya que se quedó en propiedad pública y no se nos acercó ni se comunicó directamente. Su voz se quebró. Estoy tan cansada, Michaela. Solo quiero que esto termine. Al día siguiente, Jane no vino a la escuela. Su madre la reportó enferma, pero cuando le envié un mensaje, Jane admitió que se estaban quedando en un hotel porque no se sentían seguras en casa. Emily y yo nos reunimos en el almuerzo para pensar en ideas. El refugio dijo que pueden ayudarla a transferirse de escuela rápidamente, me recordó Emily. Quizás esa es la mejor opción ahora, pero eso significa que él gana, argumenté. Jane tiene que dejar su casa, su escuela, sus amigos, mientras él simplemente se sale con la suya. Emily se veía preocupada. Sé que no es justo, pero la seguridad de Jane es lo que más importa en este momento. No podía discutir eso. Después de la escuela, manejé hasta el hotel donde Jane y su mamá se estaban quedando. Era un lugar económico justo al lado de la autopista, con puertas de habitaciones al exterior y un pequeño estacionamiento. Jane se veía agotada, pero logró una pequeña sonrisa cuando me vio. Mamá está hablando con un abogado para acelerar la orden de alejamiento permanente, explicó mientras nos sentábamos en la cama del hotel. Y estamos considerando seriamente la transferencia de escuela. Te voy a extrañar, dije. Pero lo entiendo. Jane asintió. El refugio encontró un programa que ayuda a personas como yo a empezar de nuevo. Nueva escuela, consejería, grupos de apoyo, todo. ¿Cuándo te irías? Posiblemente la próxima semana, dijo. La empresa de mamá tiene una sucursal en ese distrito, así que ella también puede transferirse. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Jane estaría más segura lejos de aquí, lejos de Kevin, pero no podía evitar sentir que nos estaban separando justo cuando nuestra amistad se había profundizado a través de esta crisis. Te seguiré viendo, prometió Jane, leyendo mi expresión. Solo no todos los días en la escuela. 2 días después, Jane regresó a la escuela para vaciar su casillero y despedirse de algunos maestros. Emily y yo caminamos con ella, formando una barrera protectora. Los pasillos se sentían cargados de tensión, como si todos de alguna manera supieran que este era el último día de Jane. Al salir del edificio, Jane se detuvo de repente. Quiero tomar un café, anunció. Las 3 juntas. Una última cosa normal antes de que todo cambie. Manejamos hasta la pequeña cafetería cerca de la escuela. Pedimos nuestras bebidas y encontramos una mesa tranquila en una esquina. Por un breve momento, se sintió como los viejos tiempos. Solo 3 amigas pasando el rato, riéndose de cosas sin importancia. La cafetería era acogedora, con muebles desparejados y arte local en las paredes. El olor familiar a café y pasteles nos rodeaba, y por un momento, pudimos fingir que todo era normal. Voy a extrañar esto, dijo Jane suavemente. No es para
siempre, le recordó Emily. Solo hasta que las cosas se calmen. Jane asintió, pero sus ojos estaban tristes. No dejó de pensar en lo diferente que sería todo si nunca hubiera caído en su manipulación. No fue tu culpa, dije con firmeza. Kevin sabía exactamente lo que estaba haciendo. Jane giró su nueva pulsera de plata, la que yo le había dado para reemplazar la pulsera de dijes. La consejera del refugio dijo que los depredadores como Kevin buscan a chicas que son vulnerables. Mi mamá trabajando todo el tiempo, nosotros con dificultades económicas, yo era la víctima perfecta. Pero te escapaste, señaló Emily. Eso es lo que importa. Jane sonrió levemente. Sí, gracias a ustedes. Al salir de la cafetería, el teléfono de Jane vibró con un mensaje de su mamá diciendo que la estaba esperando en el estacionamiento. La acompañamos al auto, abrazándonos fuerte antes de que subiera. Te enviaré un mensaje con mi nuevo número cuando estemos instaladas, prometió Jane. Vi alejarse el auto de su mamá, sintiendo una extraña mezcla de logro y pérdida. Habíamos salvado a Jane de Kevin, pero a un costo tan alto. Pasó una semana sin noticias de Jane. Intenté no preocuparme, sabiendo que probablemente estaba ocupada con la mudanza y comenzando en su nueva escuela. Emily y yo volvimos a nuestras rutinas habituales, aunque algo se sentía incompleto sin Jane. La mesa de la cafetería parecía más vacía, el chat grupal de mensajes más silencioso. No dejaba de revisar mi teléfono, esperando un mensaje de su nuevo número. Entonces, 10 días después de que se fue, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy yo, estoy a salvo. Dije la verdad. El alivio me inundó. Llamé al número inmediatamente, y Jane contestó. Hola, dijo, sonando más como su antiguo yo de lo que lo había hecho en meses. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la nueva escuela? Está bien, dijo. Diferente, pero bien. Mamá y yo tenemos un departamento en un edificio seguro. Estoy viendo a una consejera 2 veces por semana. ¿Has sabido algo de él? Jane se quedó en silencio un momento. Mamá solicitó la custodia total sobre mí y le prohibió la entrada a nuestra propiedad. Resulta que estaba viviendo con nosotros ilegalmente. Su nombre no aparecía en ningún documento. Y mintió sobre todo. Su trabajo, su pasado, incluso su edad. ¿Es en serio?, pregunté, con la mandíbula cayéndoseme. Sí, la policía lo está investigando ahora por otras cosas que encontraron. No sé todos los detalles. Hablamos durante casi una hora, poniéndonos al día de todo. Jane sonaba más fuerte, más segura. Se había unido a un club de arte en su nueva escuela y estaba haciendo amigos poco a poco. Su voz tenía una ligereza que no le había escuchado en meses, quizás incluso años. Era como si finalmente pudiera ser una adolescente normal otra vez, sin el peso de la manipulación de Kevin aplastándola. 2 semanas después, Emily y yo manejamos hasta la nueva ciudad de Jane para encontrarnos con ella a tomar un café. Estaba como a una hora de distancia, en un suburbio similar al nuestro, pero con edificios más nuevos y calles más anchas. Jane nos esperaba en un pequeño café, saludándonos emocionada cuando nos vio. La diferencia en ella era impactante. Sus ojos estaban claros y brillantes, su sonrisa genuina. La ropa y joyas caras habían desaparecido, reemplazadas por jeans simples y un suéter que realmente se veía cómodo. Se veía saludable de nuevo, su rostro se había llenado y su piel tenía un brillo natural. Tengo noticias, dijo después de que pedimos nuestras bebidas. Kevin ha sido arrestado. Emily y yo intercambiamos miradas de asombro. ¿Por qué?, pregunté. Aparentemente yo no fui la primera, dijo Jane en voz baja. Cuando finalmente hice mi declaración completa a la policía, lo conectaron con otros 2 casos en diferentes condados. Chicas como yo. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya. Me lo siento mucho, Jane. Ella me devolvió el apretón. No lo sientas. Significa que ya no puede hacerle daño a nadie más. Mientras tomábamos nuestro café, Jane nos contó sobre su nueva vida, sus clases, su terapeuta, el grupo de apoyo al que se había unido para sobrevivientes de manipulación y explotación. Estaba sanando, un día a la vez. Sus ojos iluminaban mientras hablaba sobre sus proyectos de arte y los nuevos amigos que estaba haciendo. Era como ver una flor que había estado guardada en la oscuridad recibiendo finalmente la luz del sol. ¿Y el relicario?, preguntó Emily. ¿El que usabas todos los días? Jane sonrió. Lo dejé atrás, junto con todo lo demás que él me dio. Tocó la simple pulsera de plata en su muñeca, la que yo le había regalado. Esta es la única joyería que necesito ahora. Cuando llegó la hora de irnos, nos abrazamos fuerte en el estacionamiento, prometiendo vernos de nuevo pronto. Jane se veía tan diferente de la chica asustada y rota que habíamos ayudado a escapar apenas unas semanas antes. Se mantenía más erguida, sonreía más fácil, se reía con más libertad. Las sombras bajo sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por una tranquila confianza. Mientras Emily y yo manejábamos a casa, pensé en lo lejos que había llegado Jane. De la chica temblando en un cubículo del baño, a la joven más fuerte y consciente de sí misma con la que acabábamos de tomar café. Lo hicimos bien, dijo Emily, como si leyera mis pensamientos. Sí, coincidí. Lo hicimos. Esa noche recibí un mensaje más de Jane. Gracias por no rendirse conmigo cuando yo me rendí conmigo misma. Las quiero a ambas. Sonreí, escribiendo de vuelta, siempre. Eso es lo que hacen las verdaderas amigas. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.